Yo quiero presentar hoy un libro que es muy importante para mí por varias razones, por razones profesionales y también por razones personales, por razones del presente y por razones del pasado. Mi nombre es Sofía Rodríguez Berni, soy directora del Museo Nacional de Artes Decorativas y en esta biblioteca, que es excelente, hay alguna pieza como esta que es francamente rara. Aparentemente debería no serlo porque es un libro editado, es un libro impreso, no muy lujoso, no tiene grandes ilustraciones, pero ha sido un libro seminal, un libro definitivo en la pedagogía de las artes decorativas, de las artes industriales, como se decía antes en España. Se trata del catálogo provisional del Museo Pedagógico, una institución que dirigió Manuel Bartolomé Cosío, uno de nuestros grandes pedagogos, ligado a la Institución Libre de Enseñanza, a la Junta para la Ampliación de Estudios, al Instituto Escuela, es decir, a toda una inteligencia que dominó una época en la que la pedagogía española lanzó a la palestra de la investigación, de la política, personas que fueron importantes y cuya labor se quedó truncada por la guerra civil después. Este museo también está involucrado en esa actividad, cosa que explicaré después. Por lo pronto, lo que sí quiero hacer es enseñar cómo lo tenemos conservado en esta caja especial que hemos confeccionado aquí en el museo, puesto que es una pieza muy frágil. Incluso se ha perdido la cubierta, el libro está casi diríamos involuntariamente despiezado en fascículos. El papel está muy friable, puesto que se ha acidificado debido a la acción de los contaminantes de la luz, del paso del tiempo, por la propia naturaleza del papel. Por tanto, aquí hacemos un esfuerzo considerable para que todas estas piezas se conserven en buenas condiciones. Esta primera página de cortesía está suelta, por tanto voy a retirarla. Este es el libro y voy a abrirlo por la primera página, catálogo provisional, y aquí vemos una serie de inscripciones, dos para ser exactos, interesantes. En primer lugar, entre paréntesis, no se vende, no es un libro venal, es un libro que se quiere que llegue a todo aquel que esté interesado en mejorar la enseñanza de las artes industriales en España. Tiene también el sello del Museo Nacional de Artes Decorativas, una costumbre que, según los bibliotecarios, no ha sido tan buena. No se puso ningún sello en principio porque esto era el Museo Nacional de Artes Industriales cuando este libro entra en la biblioteca, pero después, con esa medida casi cautelar, ¿no?, para que no se robe el libro o se pueda detectar después en el mercado, pues se puso este sello. Y aquí hay otra inscripción que cuenta que el subdirector del museo del primer tercio del siglo XX, Luis Pérez Bueno, una persona muy importante para las artes industriales y decorativas en nuestro país, fue su propietario y fue él el que lo trajo al museo y lo donó. ¿En qué consiste este libro? Voy a abrirlo por una de las páginas. Simplemente una lista de todas aquellas piezas que compusieron el Museo Pedagógico Textil, donde todos aquellos que se dedicaban a la enseñanza podían encontrar materiales, desde bibliográficos hasta piezas, ¿no?, objetos que iluminaran o que pudieran utilizar para desarrollar sus clases o sus programas pedagógicos. Además de una bibliografía ingente, porque verdaderamente se hizo un esfuerzo muy considerable para traer todo lo que había de bibliografía interesante en Europa con respecto a la enseñanza, hay también en este museo, hubo también colecciones de objetos. La más conocida es la de tejidos, que hoy pertenece a la Universidad Complutense de Madrid, precisamente, que es uno de los acopios de tejidos tradicionales españoles, tanto esos que llamamos eruditos o históricos, pero sobre todo esos que llamamos populares, tradicionales, con los cuales se quería fundamentar la enseñanza de algo importante. En todos los tejidos eran importantes, también en el campo del anticuariado, pero estos pedagogos consideraban que ese tipo de materiales, esos tejidos,
representaban aquello que es básico en el desarrollo de la cultura popular, ¿no? Esos tejidos con los cuales uno se vestía, adornaba sus casas, que aparecen pues, en la mayor parte de las habitaciones de la inteligencia de la época. No puede faltar un paño de ofrendas popular o alguna cortina, ¿no?, confeccionada a partir de este tipo de tejidos. No tenemos más que ir a la residencia de estudiantes y ver esa habitación de estudiante que es visitable desde el exterior para ver qué tipo de papel cumplían estos tejidos en la cultura cotidiana de la época, ¿no? Todo esto los pedagogos como Cossío quieren que se aprenda desde el principio, pero también, y eso se ha perdido en el Museo Pedagógico Textil, y aquí en el Museo Pedagógico, perdón, y aquí está recogido una serie de objetos que se refieren a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a carpintería y todo un conjunto de piezas básicas para el hábitat, piezas nórdicas. Hay también herramientas, es decir, se pone a disposición de profesores y alumnos todo un conjunto de piezas que tienen que servir para que esa educación básica, tanto teórica como práctica, tenga lugar en las aulas. A mí me parece además una pieza muy conmovedora por razones personales. Tengo que hablar de mí misma, inevitablemente, pero yo me he criado en un ambiente derivado de la Institución Libre de Enseñanza. Mi padre fue a la Institución Libre de Enseñanza y al Instituto Escuela, mi madre al Instituto Escuela. Yo fui a un colegio heredero de esa tradición, el Colegio Estudio, y ese tipo de educación intuitiva, ese tipo de educación reflexiva que el alumno va componiendo de forma teórico-práctica a partir de determinados materiales y determinadas actividades, todo eso que está en este libro me ha construido a mí. Yo no estaría aquí si no hubiera sido por esa educación. Yo me considero una privilegiada. Por eso, a pesar de haber estudiado, ¿no?, en un ambiente que entonces era raro durante el franquismo, ¿no?, estaba, en fin, era accesible solamente para unos pocos que estaban, digamos, en el secreto, ¿no?, de ese tipo de pedagogía, de actitudes ante la vida. Por eso, hoy, desde mi posición de directora del museo y con mis compañeros, me parece imprescindible que un museo luche contra el clasismo, que un museo luche contra las diferencias, que un museo luche por la igualdad, y eso está en este libro, y eso es una de las cosas que yo he aprendido en torno, ¿no?, a esta pieza aparentemente tan humilde. No es humilde, es simplemente sobria, porque este ambiente pedagógico e intelectual defendía por encima de todo la sobriedad. Hoy diríamos condenaba el despilfarro. En ese sentido está bastante próximo a lo que está sucediendo hoy, ¿no? Ese régimen de Cuaresma que se decía sobre la Institución Libre de Enseñanza, donde no había que perder ni el tiempo ni había que regodearse en ningún tipo de lujo, más bien todo lo contrario, ¿no? Después eso se ve también en la edición del libro, y eso es una de las cuestiones, una de las cosas que me ha llevado a seleccionarlo.